Para realizar esta blusa vamos a necesitar lana o hilo que ustedes deseen. En este caso yo voy a utilizar este de la marca Cisne. Todavía trae 100 gramos, es de un grosor, digamos que no tan gruesito. Voy a utilizar una aguja adecuada para este tipo de lana. Miren el grosor, este es un gancho número 3 milímetros. Pueden utilizar hilos un poco más delgados, dependiendo del gusto de ustedes. Yo voy a utilizar aproximadamente unos 250 gramos. Esto varía de acuerdo a la talla que vayan a tejer, de acuerdo a las medidas, si lo quieren más corto, si lo quieren más ancho o más angosto, pues la cantidad varía. Mínimo necesitarán unos 200 gramos, mínimo, para hacerlo pequeño, talla pequeña o corta. Yo voy a utilizar, como ya les mencioné, 250 gramos aproximadamente. Vamos a conversar entonces sobre las medidas que vamos a tomar para realizar esta blusa. Esta blusa se teje con 2 rectángulos, como ya les comenté. ¿Cómo vamos a tomar las medidas? Necesitamos tejer el ancho y el largo de nuestro rectángulo. ¿Cuánto va a medir? Eso va a depender de su cuerpo y de la medida que ustedes deseen colocarle a su blusa. La primera que necesitamos es el largo. ¿Qué tan larga quieren que sea su blusa? ¿Cómo tomamos esta medida? Pues desde el hombro hasta el largo. En mi caso yo la quiero hasta el ombligo. Entonces yo voy a medir. Hay 2 maneras. Podemos medir desde el hombro hasta el ombligo y lo multiplicamos por 2. ¿Por qué? Porque debemos tejer el lado del frente y el lado de atrás. Entonces, esa es una de las maneras de medir esta parte. Otra de las maneras es simplemente colocar la cinta métrica a la altura del ombligo o a la altura donde ustedes deseen y pasarla hacia atrás. En mi opinión es un poco más precisa la medida cuando la tomamos solamente del hombro hasta el largo que deseamos y la multiplicamos por 2. Ok, en mi caso yo tengo una medida de 100 centímetros, es decir, del hombro al ombligo yo me medí 50 centímetros. 50 centímetros lo multiplicamos por 2 y esto me dio 100 centímetros. Eso es lo que va a medir de largo cada uno de mis rectángulos, 100 centímetros. Esta medida varía de acuerdo al largo que ustedes deseen. Ahora necesitamos saber cuánto va a medir de ancho nuestros rectángulos. La medida que tengamos la vamos a dividir entre 4 porque tenemos que tejer 1, 2, 3 y 4 para formar el total de nuestro contorno, nuestra medida. Hay varias maneras de tener esta medida. Una es medir de hombro a hombro. De hombro a hombro lo multiplicamos por 2 y esa medida la dividimos entre 4 para saber cuánto me va a medir de ancho mi rectángulo. Otra manera es medir, si tienes mucho busto, el contorno de busto completo, el contorno completo, incluyendo la espalda. A ese contorno de busto lo divides entre 4 y esa es la medida que va a ir acá. Y la otra manera es, si eres muy anchita acá de abdomen, sería medir la cintura o donde te vaya a llegar la camisa. En mi caso sería esta parte por aquí rodeando el ombligo y a esa medida dividirla entre 4. ¿Cuál fue el método que yo utilicé? Yo me medí la cintura, en este caso alrededor del ombligo. Esa medida me dio 83 centímetros. Esa medida me dio 83 centímetros. Y esa medida la voy a dividir entre 4.
me dio 20.7 centímetros. ¿Qué significa eso? Que en mi caso, el ancho de cada rectángulo tiene que ser de 20.7 centímetros. Al yo unir estos dos rectángulos, me tiene que dar en total el contorno de la cintura que yo calculé. Ahora, si tú quieres que tu camisa no quede ceñida al cuerpo, sino que te quede holgada, le vas a agregar unos centímetros. En vez de que mida 20.7, yo quiero entonces que mida 23 centímetros. Entonces esta ya no va a ser mi medida, sino 23 centímetros porque yo quiero que me quede holgado. Si quiero que me quede ceñida al cuerpo, 20.7. Si quiero que me quede holgada, 23 centímetros. Le agregué unos 3 centímetros aproximadamente a esta medida. Esto ya es al gusto de ustedes. Pueden ir midiendo a medida que van tejiendo porque vamos a tejer a lo largo. Al tejer a lo largo, ustedes pueden controlar más fácilmente el ancho de su prenda. Por lo tanto, a medida que ustedes vayan tejiendo, ustedes se miden y ven si la quieren ceñida al cuerpo o si la quieren ancha, qué tan ancha la quieren. Cuando ya lleguen a la medida deseada, pues se detienen. Entonces ya es cuestión de ir midiendo mientras vamos probando la prenda. Entonces, mis medidas de alto o largo. ¿Qué tan largo va a ser mi rectángulo? 100 centímetros. ¿Qué tan ancho va a ser? 23 centímetros. Y voy a tejer dos rectángulos iguales con estas medidas. Vamos a comenzar entonces a tejer. Les voy a hacer una muestra pequeña para que miren cómo se realiza el punto. El primer paso es hacer una cadeneta que nos dé el total del largo que vamos a tejer. En mi caso son 100 centímetros que necesito tejer. Voy a hacer mi nudo de inicio. Coloco mi aguja y comienzo. Tomo la lazada y saco por allí y comienzo a tejer tantas cadenas necesite para completar la medida de largo que ustedes calcularon. Una vez tenemos la medida del largo, miren, aquí yo les voy a mostrar con el hilo con el que estoy tejiendo mi blusa. Yo realicé un total de 200 cadenitas. Esto fue lo que me dio mi medida. 100 centímetros en el hilo que yo estoy usando, la lana que yo estoy usando, el grosor y la aguja, me dio 200 cadenas. Esto varía de acuerdo a la medida que ustedes tengan que tejer, el grosor de la lana o hilo y el ganchillo que estén utilizando. Por eso les recomiendo vayan midiendo con su cinta métrica. Una vez tenemos el largo, supongamos que este es mi largo, vamos a tomar la lazada y vamos a tejer puntos altos. Toda la fila van a ser puntos altos. Voy a tejer una, dos cadenitas para tomar altura y en esta tercera, miren, 1, 2 en la tercera voy a tejer un punto alto. Si quieren, coloquen un marcador en la segunda cadenita, en esta y todas las vueltas. Estas cadenitas para tomar altura cuentan como un punto. Si desean, coloquen un marcador en la segunda cadenita para que no olviden dónde van a terminar su vuelta. Vamos a tejer entonces toda la fila en puntos altos, un punto en cada punto.
Ya estoy llegando a mi último punto, este que está aquí, no olviden tejerlo. Lista, terminada mi primera vuelta de puntos altos. Subimos con 1, 2 cadenas. Ahora la siguiente vuelta que vamos a hacer es la vuelta de punto casitas. Subimos con 2 cadenas. Este sería mi primer punto alto. El punto casita se hace un punto alto, una cadena. Saltamos un punto alto, una cadena, saltamos un punto y así tejemos nuestro punto casita. Entonces, hacemos nuestras 2 cadenas que equivalen al punto, hacemos una cadena de separación, giramos el tejido, tomamos lazada y nos vamos a saltar un punto. Este punto que sería el siguiente, ese lo vamos a saltar y vamos a ir al próximo, que sería este. Y allí vamos a hacer nuestro punto alto. Miren que aquí ya se formó nuestro primer cuadrito. Separamos con una cadena, tomamos lazada, saltamos el punto que sigue y nos vamos al próximo, es decir, en este. Y allí tejemos nuestro punto alto. Tenemos nuestro cuadrito. Separamos con una cadena, tomamos lazada, saltamos el siguiente punto y nos vamos al próximo. Y allí introducimos la aguja y hacemos nuestro punto alto. Y esta es la vuelta que vamos a repetir. Esta es la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta. ¿Qué pasa si llegamos al final? Y miren, aquí tenemos un punto. Hacemos nuestra cadena. Aquí tenemos un punto y recuerden que aquí están nuestras 2 cadenitas. 1 y 2. Aquí deberían ustedes de tener el marcador. Ahí es donde vamos a realizar nuestra última casita. Listo. Miren. Ya aquí terminé mi vuelta. Y esto es básicamente todo lo que van a hacer. Van a repetir una vuelta de puntos altos, una vuelta de puntos casita, una vuelta de puntos altos, una vuelta de punto casita. Y así van a tejer una y otra vez hasta llegar al ancho y al largo que ustedes desean para su blusa. Entonces, una vez terminada esta vuelta, subimos con 2 cadenas, damos la vuelta a nuestro tejido y vamos a tejer la vuelta de puntos altos, un punto alto en cada punto. Este ya es mi primer punto alto. Dentro de la casita vamos a tejer un punto. Sobre el punto alto vamos a tejer un punto. Dentro de la casita vamos a tejer un punto. Sobre el punto alto tejemos un punto. Dentro de la casita tejemos un punto. ¿Por qué tejemos dentro de la casita? Porque recuerden que hicimos una cadena de separación y nos saltamos un punto. Esa cadena corresponde a ese punto que nos saltamos, entonces hay que tejerlo para que pueda seguir la secuencia, no se achique nuestra prenda y pueda quedar derechito sin perder medidas. Entonces, un punto dentro de la casita, un punto sobre el punto alto, un punto dentro de la casita y recuerden tejer un punto en la segunda cadena, 1, 2, en esta segunda cadena recuerden tejer allí el último punto. Listo. Ahora que sigue la vuelta de casitas nuevamente. 2 cadenas, hacemos la cadena de separación, nos saltamos el punto y vamos al siguiente. Noten que cada cuadrito va a quedar sobre los cuadritos anteriores, miren, derechito, cuadrito sobre cuadrito. Hacemos la cadena de separación, saltamos un punto y vamos al siguiente. Y ahí tejemos nuestro punto alto. Miren, cuadrito sobre cuadrito, cuadrito sobre cuadrito, derechito. Y así vamos a ir tejiendo una y otra vez hasta alcanzar el ancho que deseamos.
Miren, por aquí les muestro nuevamente la pieza que yo ya tengo lista. Miren, esto es lo que yo estoy tejiendo en la muestra y esta es la pieza que yo ya tengo lista. Recuerden que van a tejer a lo largo, una y otra vez, hasta que completen la medida que desean. Una vez tengan listos las dos piezas de nuestra blusa, vamos a ubicarla de esta manera. Acá fue donde comenzamos a tejer nuestra primera vuelta. Igualmente en este lado, acá fue donde empezamos a tejer nuestra primera vuelta. Las vamos a colocar que queden bien derechitas. Y vamos a medir para poder unir la parte delantera de nuestra camisa, dejar la parte del cuello y unir la parte de la espalda. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con ayuda de una aguja lanera, enhebrada con el hilo del mismo color de nuestro proyecto. ¿Cuánto vamos a unir? Pues esta medida es muy personal, realmente depende del deseo de cada una de ustedes. Para que tengan a modo de referencia, yo quiero que esté cerrada hasta la mitad de mi pecho. Entonces yo me medí a mí y tengo una medida de 26 centímetros aproximadamente. Eso es lo que yo voy a medir, eso es lo que yo voy a cerrar en la parte frontal de mi camisa. El que quiera que le cubra el pecho completo debe medirse, de pronto sería una medida un poco más arriba. El que quiera que no le tape el pecho, pues sería una medida más abajo. Ya esto depende de cada una de ustedes. Entonces, mi idea es poder usarla con una camisa abajo, ya que esto es translúcido, miren. Debido a estos huequitos, se ve, se traspasa, se ve la ropa interior. Entonces yo voy a utilizarlo con una camisa abajo. Por eso no quiero cubrir todo mi pecho en su totalidad. Entonces, mi medida de acá va a ser de 26 centímetros. Esta va a ser la abertura de mi cuello. Y la medida de mi espalda, volteamos nuestro proyecto y hacemos lo mismo, lo colocamos derechito, medimos qué tan cerrada queremos la espalda. Yo la quiero unos poquitos centímetros más que la parte delantera, entonces para eso voy a medir. Yo le coloqué acá 30 centímetros, unos centímetros más que la parte delantera. Y ya por último quedaría colocarle los marcadores a la separación de nuestras mangas. Ayúdense con los marcadores para poder unir y que nos quede derechita nuestra unión. Entonces, esta medida también es muy personal. Yo la tomé con una camisa, medí cuánto era la manga de una de mis camisas y voy a dejar unos 19 centímetros de largo para mi manga. Aquí 19 centímetros voy a colocar mi marcador. Ya esto depende del gusto de ustedes. Pueden medirse directamente en su brazo cuánto van a dejar de separación, o una vez unan adelante y atrás, se miden la camisa y con ella puesta colocan los marcadores en donde quieran unir la manga. Lo importante es que ambas midan lo mismo para poder saber entonces que vamos a cerrar. Entonces, si mis 19 centímetros me da aquí, coloco mi marcador y uno todo este lateral, igualmente del otro lado, de la manera en que les voy a mostrar a continuación.
Tomamos nuestra aguja enhebrada. Yo le hice un nudito acá en la punta para que no se me suelte, no se me vaya lo que voy a coser. Y vamos a tomar entonces acá nuestros puntos. Yo coloco un marcador aquí en la terminación para que me quedara derechito. Voy a dejar mi marcador ahí para no equivocarme. Entonces, vamos a introducir nuestra aguja y vamos a coser punto por punto. Punto por punto. Acá en este primer puntito que estamos uniendo, vamos a hacer doble para asegurarlo. Se me enreda un poquito porque está bastante larguita la hebra para que me alcance para tejer. Listo, acá seguimos cosiendo punto con punto. Punto con punto. Esta aquí es la hebrita. Después ponemos esa hebrita. Seguimos punto con punto, punto con punto. Y así vamos a ir haciendo hasta llegar a nuestro marcador. Por acá ya terminé de unir el centro. Miren cómo queda por el lado del derecho, por el lado del revés. Ya uní los laterales por el lado del derecho, como se mira, por el lado del revés. Y acá dejé la abertura para mis mangas. Le hice un detalle final aquí de punto picot que ya les voy a mostrar, y acá al final de la blusa hice una vuelta de puntos bajos para unificar aquí mi acabado final, para unificar acá las vueltas y tener un acabado final un poco más prolijo. Si desean pueden hacer acá este mismo terminado de punto picot. Entonces ya les voy a mostrar cómo hacer este punto. Tomamos nuestra manga, que sería esta. Pueden dejarla así si desean. Pueden colocarle el punto pico. Tomamos nuestro hilo. Hacemos un nudo de inicio. Y entramos. Voy a hacer acá. Por la parte trasera. Introducimos aquí, hacemos una cadena. Este es solamente para tomar altura. Vamos a tejer acá un punto bajo. Punto bajo en ese mismo punto. Uno, en el siguiente tejemos otro. Serían 2, en el siguiente tenemos otro, serían 3,
tejemos un cuarto punto bajo y en ese cuarto punto bajo vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Hacemos 3 cadenas al aire, introducimos la aguja acá en donde hicimos nuestro punto bajo, tomamos lazada, sacamos, tomamos lazada y sacamos esos dos. Ahora volvemos a repetir lo que hicimos, 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Estos puntos bajos son la separación entre un piquito y otro. En el cuarto punto bajo vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas al aire, introducimos la aguja en estos aritos que tenemos acá con el que tejimos nuestro punto bajo, tomamos lazada, sacamos, tomamos lazada y sacamos esos dos. Volvemos a repetir, 1, 2, 3, 4 puntos bajos, 3 cadenas, 1, 2, 3, introducimos la aguja en estos dos aritos, tomamos lazada, sacamos, tomamos lazada y sacamos nuevamente. Y así vamos a ir formando nuestro punto picot hasta terminar nuestra vuelta. Ya voy a terminar mi vuelta de punto picot, terminé con una puntita y aquí me toca ya unir con un punto deslizado en el primer punto bajo que hice. Listo, hacemos una cadena al aire para terminar y listo, jalamos hebra para cortar. Recuerden esconder estas hebritas. Y así, amigas y amigos, nos queda nuestra blusita con el bordecito picot. Si quieren hacerle ese borde aquí y abajo, están en total libertad. Yo solamente lo voy a dejar aquí en las manguitas. Escondemos estas hebras con la aguja lanera y listo, tenemos nuestra blusa terminada para usar.